En un rincón polvoriento de la provincia argentina, Julián recorría las rutas interminables desde hacía más de 2 décadas. Su vida era un mosaico de madrugadas solitarias, estaciones de servicio iluminadas por luces frías y un calendario donde los días se confundían con kilómetros. A sus 45 años, su rostro curtido por el sol y el cansancio era un mapa de rutas recorridas, pero también de ausencias. Julián había dedicado su vida al volante de su camión, una mole de acero que consideraba su única compañera fiel. Sin embargo, ese compromiso férreo con el trabajo lo había alejado de Valeria, su hija adolescente, y de cualquier intento real de ser parte de su vida. Valeria, con sus 16 años, vivía con su madre en un pequeño departamento en la ciudad. Había aprendido a no esperar demasiado de Julián. Para ella, él era una figura distante que existía más en las historias que en los momentos compartidos. Todo cambió una tarde gris cuando Julián recibió una llamada mientras cargaba mercadería en 1900, un depósito. La voz temblorosa de su exesposa le anunció lo impensable. Valeria estaba enferma. Una enfermedad grave y silenciosa que requeriría tratamientos costosos e intensivos. Al principio, Julián no pudo procesar las palabras. Parecían ecos lejanos que chocaban contra las paredes vacías de su mente. Luego vino el golpe. La culpa lo atravesó como una ráfaga helada. ¿Cómo podía enfrentar esto cuando apenas conocía los gustos o los miedos de su propia hija? Esa noche, estacionado en un parador desierto, tomó la decisión más difícil de su vida: vender el camión. Sabía que significaba renunciar a todo lo que había construido, pero también entendía que era la única manera de intentar salvar a Valeria y, quizás, recuperar el tiempo perdido. La venta del camión fue un proceso rápido pero doloroso. Julián entregó las llaves con una mezcla de resignación y vacío, como si estuviera dejando atrás una parte de sí mismo. El dinero que obtuvo apenas cubría los primeros meses del tratamiento de Valeria, pero para él era suficiente. Era un comienzo. Cuando llegó al hospital para verla por primera vez después de años de encuentros esporádicos, el ambiente lo golpeó como un muro. El olor a desinfectante, el sonido monótono de las máquinas y la fragilidad en el rostro de Valeria lo hicieron sentir más pequeño que nunca. Ella lo miró con frialdad, sus ojos llenos de preguntas que no necesitaban palabras. ¿Por qué ahora?, parecía decirle su mirada. Julián intentó acercarse, pero cada paso hacia ella era como caminar sobre cristales rotos. Los días siguientes fueron un campo minado emocional para ambos. Valeria estaba cerrada en su mundo, protegida por una coraza construida a base de decepciones acumuladas. Julián, por otro lado, se esforzaba en demostrar que estaba allí para quedarse, aunque no sabía cómo hacerlo. Las primeras semanas estuvieron marcadas por silencios incómodos y gestos torpes. Un café mal preparado, una conversación que terminaba antes de empezar. Pero había algo en la forma en que Julián se quedaba junto a ella durante las largas sesiones médicas, sosteniendo su mano con firmeza aunque temblara por dentro, que empezó a romper la distancia entre ellos. Valeria no lo decía, pero esos pequeños actos empezaban a calar en su corazón como gotas persistentes sobre piedra. Para Julián, adaptarse a una vida sin el camión fue como aprender a caminar de nuevo. Consiguió trabajo en un pequeño taller mecánico del barrio, donde las herramientas eran viejas y el ambiente estaba impregnado de grasa y humo de cigarrillo. No era un lugar glamuroso, pero era lo que había. Al principio, sus manos torpes luchaban con tareas simples como cambiar una bujía o ajustar un tornillo. Los otros mecánicos lo miraban con cierta lástima, conscientes de que este hombre alguna vez había sido dueño de su propio destino en la carretera. Sin embargo, Julián no se quejaba. Cada gota de sudor que caía en ese taller era una prueba de su compromiso con Valeria. El dinero que ganaba era poco, pero cada billete que guardaba en un sobre desgastado tenía un objetivo claro: asegurar el próximo paso en el tratamiento de su hija. Mientras tanto, Valeria enfrentaba su propia batalla interna. Los tratamientos eran agotadores, drenando no solo su energía física sino también sus emociones. Había noches en las que lloraba en silencio, preguntándose si valía la pena todo ese esfuerzo. Julián intentaba estar presente en esos momentos, aunque no siempre sabía qué decir. Una noche, después de una sesión especialmente dura, Valeria lo sorprendió al aceptar un té caliente que él le ofreció. Fue un gesto pequeño, casi insignificante,
pero para Julián fue como si se abriera una pequeña ventana en el muro que los separaba. Esa noche, mientras ella dormía, Julián se quedó sentado junto a su cama, observando su respiración tranquila y prometiéndose a sí mismo que no volvería a fallarle. Con el tiempo, los pequeños gestos de Julián comenzaron a acumularse como piezas de un rompecabezas que Valeria no sabía si quería completar. Él aprendió a preparar su comida favorita, unas empanadas que nunca quedaban tan perfectas como las de su madre, pero que tenían un sabor genuino, cargado de intención. También empezó a llevarla al parque cercano después de las consultas médicas, aunque ella rara vez hablaba durante esos paseos. Julián no presionaba, simplemente caminaba a su lado, dejando que el silencio hiciera su trabajo. En esos momentos, Valeria comenzó a notar algo diferente en él, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Ya no era el hombre distante que vivía en la carretera. Era alguien que estaba intentando, con torpeza pero con corazón, ser parte de su vida. El taller mecánico también se convirtió en una especie de refugio para Julián. Aunque las jornadas eran largas y agotadoras, había algo reconfortante en el ruido constante de las herramientas y el olor familiar del aceite quemado. Los compañeros del taller empezaron a respetarlo por su ética de trabajo y por la historia que llevaba consigo. Uno de ellos, un hombre robusto llamado Omar, se convirtió en una especie de mentor para Julián. «No es fácil cambiar el rumbo después de tantos años», le dijo Omar un día mientras ajustaban un motor viejo. Julián asintió en silencio, consciente de que cada sacrificio que hacía era por Valeria. Aunque extrañaba la libertad de las carreteras, había encontrado algo más valioso, una razón para quedarse. Una tarde, mientras Valeria descansaba después de una sesión particularmente dura, Julián decidió intentar algo diferente. Había escuchado que ella solía dibujar cuando era más joven, aunque nunca había visto ninguno de sus trabajos. Con torpeza, compró un cuaderno y algunos lápices en una tienda cercana y los dejó sobre la mesa junto a su cama. No dijo nada, simplemente los colocó allí, como una invitación silenciosa. Al principio, Valeria los ignoró, pero días después, Julián notó que las hojas empezaban a llenarse de trazos. Eran dibujos simples, flores, paisajes y algunas figuras humanas que parecían reflejar su estado de ánimo. Julián no comentó nada al respecto, pero cada vez que veía un nuevo dibujo sentía que estaba entrando, poco a poco, en el mundo interior de su hija. El cambio entre ellos fue lento pero palpable. Valeria comenzó a hablar más durante los paseos por el parque, compartiendo pequeños detalles sobre su día o sobre los libros que le gustaban. Julián escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un regalo precioso. Una tarde, mientras caminaban bajo los árboles dorados por el otoño, Valeria le preguntó por qué había vendido el camión. La pregunta lo tomó por sorpresa. No esperaba que ella quisiera saber sobre sus sacrificios. «Porque nada en este mundo vale más que tú», respondió con sinceridad, su voz quebrándose ligeramente. Valeria no dijo nada en ese momento, pero esa noche dibujó un camión rodeado de flores en su cuaderno. Cuando Julián lo vio al día siguiente, supo que algo había cambiado entre ellos. A medida que avanzaban los meses, el tratamiento de Valeria comenzó a mostrar resultados positivos. Aunque el camino seguía siendo largo, los médicos eran optimistas, y esa esperanza se reflejaba en el ánimo de Julián. Sin embargo, los desafíos económicos no desaparecieron. El salario del taller apenas alcanzaba para cubrir los gastos básicos, y Julián tuvo que recurrir a trabajos adicionales los fines de semana, ayudando en mudanzas o haciendo reparaciones menores en casas del barrio. Sus manos, ya endurecidas por años al volante, ahora estaban llenas de cortes y callos, pero él no se quejaba. Cada billete ganado era una pequeña victoria en su lucha por mantener a Valeria segura y en camino hacia la recuperación. Mientras tanto, Valeria comenzaba a notar estos sacrificios, y aunque no lo decía en voz alta, algo dentro de ella empezaba a ablandarse. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña cocina del departamento donde vivían temporalmente, Valeria rompió el silencio con una pregunta inesperada. «¿Por qué nunca estuviste antes?» Julián sintió que el aire se volvía pesado. Era la pregunta que había temido desde el principio. Tomó un sorbo de su té para ganar tiempo y luego respondió con honestidad. «Pensé que estaba haciendo lo correcto. Creí que trabajar tanto era la forma de cuidarte, pero me equivoqué». Valeria lo miró fijamente durante unos segundos antes de bajar la vista a su plato. No dijo nada más esa noche, pero Julián sintió que su
Respuesta había dejado una grieta en el muro que todavía los separaba. Era un comienzo frágil, pero un comienzo al fin. Con el tiempo, las grietas en el muro entre Julián y Valeria se hicieron más profundas, permitiendo que la luz entrara en su relación. Una tarde, mientras organizaban juntos algunos papeles médicos, Valeria encontró una vieja foto de su infancia. En la imagen, ella estaba sentada sobre los hombros de Julián, ambos riendo bajo el sol de un día que parecía tan lejano como irreal. «No me acuerdo de esto», dijo Valeria con una mezcla de nostalgia y tristeza. Julián tomó la foto entre sus manos callosas y sonrió débilmente. «Fue uno de los pocos días que no trabajé», confesó. Ese momento breve pero significativo marcó un punto de inflexión. Valeria comenzó a comprender que, aunque su padre había estado ausente, no era por falta de amor, sino por una incapacidad de expresar ese amor de la manera correcta. En paralelo, Julián encontró en el taller algo más que un medio para ganar dinero. Encontró una comunidad. Omar, su mentor y ahora amigo cercano, lo animó a compartir su historia con los demás mecánicos durante un almuerzo improvisado en el taller. Julián habló con sinceridad sobre sus errores como padre y sobre cómo estaba intentando enmendarlos. Para su sorpresa, varios compañeros compartieron experiencias similares: relaciones rotas, sacrificios malentendidos y segundas oportunidades. Esa conversación lo hizo sentir menos solo y le dio fuerzas para seguir adelante. Cuando regresó a casa esa noche, cansado pero lleno de determinación, encontró a Valeria esperándolo con 2 tazas de té en la mesa. Era la primera vez que ella tomaba la iniciativa de pasar tiempo juntos, y ese gesto simple llenó a Julián de una esperanza silenciosa pero poderosa. Los días comenzaron a adquirir un ritmo diferente, casi como si Julián y Valeria estuvieran aprendiendo a sincronizar sus vidas por primera vez. Las sesiones médicas seguían siendo agotadoras, pero ahora estaban acompañadas de pequeñas rutinas que les daban un sentido de normalidad: desayunos compartidos, conversaciones sobre temas triviales y hasta risas ocasionales. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque, Valeria señaló un árbol alto y frondoso. «Cuando era niña, siempre quise trepar uno como ese», dijo con una sonrisa tímida. Julián la miró con sorpresa y luego, sin pensarlo 2 veces, se quitó la chaqueta y comenzó a escalar el árbol. Valeria lo observó con incredulidad antes de estallar en carcajadas. Fue la primera vez en años que Julián la vio reír de esa manera, y en ese momento supo que estaba logrando algo más que pagar tratamientos. Estaba recuperando a su hija. Sin embargo, los desafíos no desaparecieron por completo. Un día, Julián recibió la noticia de que el taller donde trabajaba cerraría debido a problemas financieros. La incertidumbre volvió a golpearlo con fuerza, pero esta vez no estaba dispuesto a rendirse. Con la ayuda de Omar, consiguió algunos trabajos temporales reparando autos en garajes particulares. Aunque las condiciones eran precarias y el dinero escaso, Julián se mantuvo firme en su propósito. Valeria notó el esfuerzo constante de su padre y comenzó a involucrarse más en su vida diaria. Una noche, mientras él ajustaba un motor en el patio trasero de la casa donde vivían, ella se sentó cerca y empezó a hacerle preguntas sobre mecánica. Era un gesto pequeño pero significativo. Por primera vez, parecía interesada en entender el mundo de Julián. El vínculo entre padre e hija se fortalecía con cada día que pasaba, pero también traía consigo momentos de vulnerabilidad. Una noche, mientras Valeria revisaba algunos dibujos en su cuaderno, Julián se sentó a su lado y le preguntó si podía verlos. Al principio, ella dudó, pero finalmente le entregó el cuaderno. Entre las páginas había retratos de personas, paisajes melancólicos y un dibujo que llamó especialmente la atención de Julián: una figura masculina solitaria en una carretera infinita. ¿Soy yo?, preguntó con voz suave. Valeria asintió sin mirarlo directamente. Julián sintió un nudo en la garganta. Ese dibujo era un reflejo de cómo su hija lo había percibido durante años. Distante, inalcanzable. «No quiero ser ese hombre más», dijo con sinceridad. Y aunque Valeria no respondió, su silencio no fue de rechazo, sino de contemplación. El tiempo pasó, y las sesiones médicas comenzaron a disminuir en frecuencia. Los médicos estaban optimistas sobre la recuperación de Valeria, y esa noticia llenó a Julián de una mezcla de alivio y gratitud. Decidió celebrar ese pequeño triunfo llevando a Valeria a un lugar especial,
un mirador en las afueras de la ciudad donde solía detenerse durante sus viajes como camionero. Allí, bajo el cielo estrellado, Julián compartió historias de sus días en la carretera, no como excusas por su ausencia, sino como recuerdos que ahora quería compartir con ella. Valeria escuchó con atención, haciendo preguntas ocasionales y riendo ante las anécdotas más absurdas. En ese momento, ambos entendieron que estaban construyendo algo nuevo, una relación basada no en el pasado perdido, sino en el presente que estaban creando juntos. Con cada día que pasaba, Valeria parecía más fuerte, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Las cicatrices invisibles que había cargado durante años comenzaban a sanar, y parte de esa sanación venía de ver a su padre luchar incansablemente por ella. Una tarde, mientras ambos estaban en la cocina preparando una cena sencilla, Valeria se detuvo de repente y dijo: «Gracias por no rendirte conmigo». Julián, sorprendido por sus palabras, dejó caer el cuchillo que sostenía y la miró con los ojos llenos de lágrimas. «Nunca me rendí, solo tardé demasiado en darme cuenta de lo que realmente importaba», respondió. Fue un momento breve pero cargado de significado, uno que marcó un antes y un después en su relación. A pesar de los avances, Julián sabía que el futuro seguía siendo incierto. Sin un empleo estable y con los ahorros agotándose rápidamente, cada día era una lucha para mantener las cuentas al día. Sin embargo, encontró apoyo inesperado en Omar y otros amigos del taller, quienes comenzaron a recomendarlo para trabajos más grandes y mejor pagados. Poco a poco, Julián empezó a construir una nueva vida para él y Valeria, basada no en la carretera interminable que alguna vez lo definió, sino en la estabilidad que ahora buscaba desesperadamente. Valeria también comenzó a contribuir de manera simbólica. Vendió algunos de sus dibujos en ferias locales y usó el dinero para comprar cosas pequeñas para la casa. Era su forma de decirle a Julián que estaban juntos en esto. La relación entre Julián y Valeria había cambiado tanto que incluso los momentos más simples se sentían significativos. Una tarde lluviosa, mientras ambos estaban sentados en el sofá viendo una película, Valeria se acurrucó junto a él, algo que nunca había hecho antes. Julián no dijo nada, pero su corazón se llenó de una calidez que no había sentido en años. Ese gesto, tan pequeño pero tan poderoso, era una señal de que las barreras entre ellos estaban desapareciendo. Julián comenzó a darse cuenta de que no solo estaba recuperando a su hija, sino también partes de sí mismo que había perdido en el camino. Su identidad ya no estaba definida por el camión ni por la carretera. Ahora era un hombre que luchaba por ser un buen padre. El día en que los médicos confirmaron que Valeria estaba oficialmente en remisión fue uno de los más emocionantes para ambos. Julián no pudo contener las lágrimas mientras abrazaba a su hija con fuerza, como si quisiera asegurarse de que nunca volvería a perderla. Valeria, aunque más reservada, también dejó escapar algunas lágrimas mientras sonreía tímidamente. Decidieron celebrar ese momento con un viaje corto a la playa, un lugar que Valeria siempre había querido visitar pero nunca había tenido la oportunidad. Mientras caminaban juntos por la orilla del mar, Julián le prometió algo: «Nunca volveré a estar lejos de ti». Valeria lo miró y respondió con una sonrisa genuina: «Lo sé». Fue en ese instante, bajo el cielo abierto y con el sonido de las olas como telón de fondo, que ambos entendieron que habían encontrado algo más valioso que cualquier cosa: una segunda oportunidad. El regreso a casa después del viaje a la playa marcó un nuevo capítulo en la vida de Julián y Valeria. Aunque los desafíos seguían presentes, había una sensación de tranquilidad que nunca antes habían experimentado juntos. Julián decidió invertir parte del dinero que había ahorrado en un pequeño proyecto: transformar el patio trasero en un espacio donde Valeria pudiera pintar al aire libre. Con ayuda de Omar, construyó un caballete robusto y una mesa de trabajo improvisada. Cuando Valeria vio el resultado, su rostro se iluminó de una manera que Julián nunca olvidaría. «Es perfecto», dijo mientras corría los dedos por la madera recién lijada. Julián, observándola con orgullo, sintió que finalmente estaba logrando algo tangible para ella, algo que iba más allá de las palabras. Valeria comenzó a pasar horas en ese espacio, creando obras que reflejaban su transformación interna. Sus dibujos ya no eran melancólicos, ahora estaban llenos de color y vida. Julián, por su parte,
Encontraba paz en observarla desde la ventana mientras trabajaba en sus encargos mecánicos. Aunque su vida seguía siendo modesta, había encontrado un propósito que le daba fuerzas para seguir adelante. Una tarde, Valeria le mostró uno de sus últimos dibujos, un camión rodeado por un paisaje lleno de flores y árboles vibrantes. «Es como te veo ahora», dijo con una sonrisa sincera. Julián tomó el dibujo entre sus manos y lo miró detenidamente, sintiendo que cada trazo era una afirmación de todo lo que habían superado juntos. Era más que un dibujo, era una prueba de que el amor y el esfuerzo podían transformar incluso las heridas más profundas. Con el paso de los meses, la rutina que Julián y Valeria habían construido juntos se convirtió en su nuevo normal. Aunque las cicatrices del pasado seguían presentes, ahora eran recordatorios de lo lejos que habían llegado. Julián consiguió un empleo fijo en un taller más grande, donde sus habilidades como mecánico fueron reconocidas y valoradas. El salario era suficiente para cubrir los gastos básicos y permitirle ahorrar un poco cada mes. Valeria continuaba dedicándose a su arte, incluso participando en pequeñas exposiciones locales donde sus dibujos empezaron a ganar reconocimiento. Una de esas noches, mientras recogían sus cosas después de una exposición exitosa, Valeria le dijo: «Nunca pensé que llegaría a disfrutar momentos como este contigo». Julián sonrió, consciente de que esas palabras eran el mayor logro de su vida. Un día, mientras organizaban juntos algunas cajas viejas en el garaje, encontraron una foto del camión que Julián había vendido. Valeria la sostuvo entre sus manos por un momento antes de decir: «¿Lo extrañas?». Julián se quedó en silencio por unos segundos, reflexionando. «A veces», admitió con honestidad, «pero no cambiaría lo que tengo ahora por nada en el mundo». Valeria asintió y guardó la foto en una caja etiquetada como «Recuerdos». Ese simple gesto simbolizó algo profundo. Ambos estaban aprendiendo a aceptar el pasado sin dejar que definiera su presente. Esa noche, mientras cenaban juntos, Julián se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo que siempre había buscado sin saberlo. Un hogar, no en un lugar físico, sino en la conexión con su hija. El patio trasero se convirtió en un lugar simbólico para ambos, un espacio donde Julián y Valeria podían ser ellos mismos sin las sombras del pasado. Una tarde, mientras Valeria pintaba un paisaje lleno de colores vibrantes, Julián se sentó a su lado con una taza de café y comenzó a contarle sobre sus sueños de juventud. «Siempre quise viajar por toda América del Sur», confesó, mirando el horizonte como si pudiera ver las carreteras que alguna vez recorrió. Valeria lo escuchó con interés genuino, algo que nunca había hecho antes. «Tal vez algún día podamos hacerlo juntos», dijo ella, sorprendiendo a Julián con su propuesta. Esa idea, aunque distante, llenó a ambos de una esperanza silenciosa, la posibilidad de construir nuevos recuerdos juntos. Los días comenzaron a pasar con una ligereza que Julián nunca había experimentado antes. Aunque seguía trabajando duro en el taller y enfrentando los desafíos cotidianos, ahora tenía algo que lo motivaba más allá del dinero: la relación con Valeria. Por su parte, ella comenzó a abrirse más, compartiendo sus pensamientos y sueños de manera que antes parecía imposible. Una noche, mientras ambos estaban sentados en el sofá viendo fotos antiguas, Valeria señaló una imagen donde su madre y Julián estaban juntos en una carretera desierta. «¿Crees que alguna vez podrías reconciliarte con ella?», preguntó con curiosidad. Julián suspiró profundamente antes de responder. «No lo sé, pero estoy aprendiendo que nunca es tarde para intentar». Esa respuesta resonó en Valeria, quien entendió que su padre estaba dispuesto a enfrentar no solo los errores del pasado, sino también las oportunidades del presente. El día en que Julián y Valeria decidieron hacer su primer viaje juntos, marcó un hito en su relación. No era una travesía ambiciosa ni lejana, simplemente tomaron el auto prestado de Omar y condujeron hasta un pequeño pueblo cercano conocido por sus paisajes montañosos. Durante el trayecto, Julián le enseñó a Valeria algunas canciones que solía escuchar en la carretera, mientras ella reía ante las letras simples pero pegajosas. Al llegar al pueblo, caminaron por senderos rodeados de árboles altos y respiraron el aire fresco de la montaña. Valeria llevaba su cuaderno de dibujo y, en un momento de inspiración, comenzó a esbozar el paisaje mientras Julián la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. «Eres increíble», dijo él,
rompiendo el silencio. Valeria sonrió tímidamente, sintiendo que esas palabras venían de un lugar genuino. Esa noche, mientras descansaban en una pequeña cabaña alquilada, Julián le confesó algo que había guardado durante mucho tiempo. Siempre tuve miedo de no ser suficiente para ti. Valeria lo miró con sorpresa antes de responder. No necesitabas ser perfecto, solo necesitabas estar aquí. Esa conversación, tan honesta y vulnerable, fue como cerrar un capítulo doloroso y abrir uno nuevo lleno de posibilidades. Julián entendió que su hija no buscaba grandes gestos ni promesas imposibles. Lo que realmente valoraba eran los momentos compartidos y la presencia constante. Al regresar a casa, ambos sabían que ese viaje no era solo una excursión, era un símbolo de todo lo que habían reconstruido juntos. Con el paso de los meses, Julián y Valeria comenzaron a construir una rutina que equilibraba sus desafíos individuales y sus momentos compartidos. Julián seguía trabajando en el taller, ahora con más confianza en sus habilidades, mientras Valeria se dedicaba a perfeccionar su arte y explorar nuevas técnicas. Un día, recibió una invitación para participar en una exposición más grande en la ciudad, un evento que atraía a artistas emergentes de toda la región. Aunque estaba nerviosa, Valeria aceptó, y Julián se convirtió en su mayor apoyo. Pasaron semanas preparando las obras que serían exhibidas, con Julián ayudándola a montar los marcos y transportarlos cuidadosamente al lugar del evento. Cuando llegó el día de la exposición, Julián no pudo evitar sentirse emocionado al ver cómo su hija brillaba entre los demás artistas. Durante la exposición, Valeria presentó una serie de dibujos que contaban una historia visual de su recuperación y de la relación con su padre. Uno de los dibujos más comentados fue el del camión rodeado de flores, una obra que capturaba la esencia del sacrificio de Julián y la transformación que ambos habían experimentado juntos. Al final del evento, Valeria recibió elogios de críticos y visitantes, pero lo que más valoró fue el abrazo silencioso de su padre cuando todo terminó. «Estoy tan orgulloso de ti», le dijo Julián con lágrimas en los ojos. Ese momento fue un recordatorio para ambos de cuánto habían cambiado y crecido desde aquel día en que todo parecía perdido. Ahora, no solo eran padre e hija, eran compañeros en un viaje lleno de esperanza. El éxito de la exposición marcó un antes y un después en la vida de Valeria. No solo había ganado confianza en su talento, sino que también había encontrado una forma de expresar todo lo que había vivido. Por su parte, Julián sintió que cada sacrificio había valido la pena al ver a su hija florecer en un mundo que antes parecía inaccesible para ambos. Decidieron celebrar ese logro con una cena especial en casa, donde Julián preparó las empanadas que tanto le gustaban a Valeria. Mientras comían, hablaron sobre sus planes para el futuro. «Quiero seguir dibujando y tal vez estudiar arte», dijo Valeria con entusiasmo. Julián, aunque consciente de los desafíos económicos que eso implicaría, respondió con firmeza: «Haremos que suceda». Esa promesa no era solo palabras, era un compromiso que Julián estaba dispuesto a cumplir. El día en que Valeria comenzó a preparar su solicitud para una escuela de arte fue uno de los más significativos para ambos. Julián la ayudó a seleccionar las mejores obras para incluir en su portafolio, mientras ella le explicaba los significados detrás de cada dibujo. Entre ellos estaba el camión rodeado de flores, una pieza que ahora simbolizaba no solo el sacrificio de Julián, sino también la conexión renovada entre padre e hija. Cuando finalmente enviaron la solicitud, ambos se sentaron juntos en el sofá, sintiendo una mezcla de nervios y esperanza. «No importa lo que pase», dijo Julián, tomando la mano de Valeria. «Siempre estaré aquí». Valeria lo miró con una sonrisa tranquila y respondió: «Lo sé». En ese momento, bajo las luces cálidas del hogar que habían construido juntos, ambos entendieron que el verdadero viaje no estaba en las carreteras ni en los destinos lejanos. Estaba en la conexión que habían logrado recuperar. El día en que llegó la carta de aceptación a la escuela de arte fue inolvidable. Valeria abrió el sobre con manos temblorosas, mientras Julián la observaba desde el otro lado de la mesa, intentando contener su propia ansiedad. Cuando leyó las palabras: «Bienvenida al programa de arte», Valeria dejó escapar un grito de alegría y se lanzó a los brazos de su padre. Julián la abrazó con fuerza, sintiendo que todo el esfuerzo, las noches difíciles y los sacrificios habían llevado a ese momento. «Lo logramos»,
dijo Valeria entre lágrimas. Y Julián respondió con una sonrisa llena de orgullo. No hay nada que no podamos lograr juntos. Esa noche celebraron con una comida sencilla pero llena de significado, sabiendo que ese era solo el comienzo de una nueva etapa. Con el tiempo, Julián y Valeria aprendieron a vivir en armonía con lo que habían construido juntos. Aunque los desafíos seguían apareciendo, enfrentaban cada uno con la certeza de que no estaban solos. Julián continuó trabajando en el taller, ahora como jefe de mecánicos, mientras Valeria se sumergía en sus estudios y comenzaba a explorar nuevas formas de arte. Los fines de semana se convertían en momentos sagrados para ambos. Paseos por el parque, conversaciones profundas y proyectos compartidos en el patio trasero. El camión rodeado de flores seguía siendo su obra más especial, un recordatorio constante de cómo habían transformado el dolor en algo hermoso. En esos días tranquilos pero llenos de significado, ambos entendieron que la verdadera superación no estaba en cambiar el pasado, sino en construir un presente lleno de amor y propósito. Años después, mientras Valeria inauguraba su primera exposición individual en una galería reconocida, Julián estaba allí, en 1960, primera fila, observando cada detalle con el mismo orgullo de siempre. Entre las obras expuestas, el camión rodeado de flores seguía ocupando un lugar central, como un testimonio del viaje que habían recorrido juntos. Al final del evento, Valeria se acercó a su padre y le tomó la mano. «Todo esto es gracias a ti», dijo con una sonrisa que reflejaba gratitud y amor. Julián negó suavemente con la cabeza. «Es gracias a nosotros», corrigió, sabiendo que cada paso dado había sido un esfuerzo conjunto. Esa noche, mientras caminaban de regreso a casa bajo un cielo estrellado, ambos se dieron cuenta de que no importaba lo que el futuro les deparara, siempre tendrían esa conexión inquebrantable que habían construido desde las cenizas del pasado. Y en ese momento, Julián supo que había encontrado su mayor logro: ser el padre que Valeria siempre mereció.